en la Secretaría de Gobernación que la doctora Olga Sánchez Cordero, senadora por Morena, ministra en retiro de la Suprema Corte. Como siempre, qué gusto saludarte, bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad, por darme esta oportunidad y desde luego también a tu auditorio. Oye, mucha gente nos habla y nos pregunta, destaca algunas virtudes de Rosa Isela Rodríguez. Algunos, incluso, por ejemplo, en el periódico El País la llaman la comandanta, ponen entre signos de interrogación si habrá dos mandos, ¿no? Uno más sutil, más discreto, pero al final, pues ha hecho una buena mancuerna con la doctora Claudia Sheinbaum. Han sabido trabajar incluso de manera discreta, pero dando resultados. ¿Cómo definirías tú a la próxima secretaria de Gobernación? Mira, yo la conozco muy bien. Estuvimos juntas en el gabinete. Ella era secretaria de Seguridad Pública. Yo estaba como secretaria de Gobernación en ese momento. Y creo que llevamos muy buena relación. Ella precisamente trabajaba con la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, siendo la secretaria de Gobierno. Por lo tanto, ella ya tiene una gran experiencia, hasta que desde luego se la llevó el presidente, se la robó el presidente a Claudia para llevársela Sí. a Secretaría de Seguridad, ¿no? Pero bueno, ella tiene una gran experiencia como secretaria de Gobierno y como tú podrás imaginarte, ella como secretaria de Gobierno de la Ciudad de México y yo como secretaria de Gobernación, pues teníamos muchísimos temas que tratar y la verdad a mí se me hace una gente muy profesional, muy dedicada y sobre todo que tiene ya un gran trabajo con la doctora Sheinbaum desde hace muchísimo tiempo. Es una mujer de Estado, yo diría, que tiene una gran relación con todos los poderes, con todos los actores políticos, porque la tuvo en la Secretaría de Seguridad Pública. Sí. Y desde luego creo que va a ser un papel muy importante dentro de la Secretaría de Gobernación. Y lo que más gusto me da, y te lo digo de corazón, es que si bien yo llegué como primera secretaria de Gobernación, ya la Secretaría de Gobernación se está, digamos, feminizando, porque ya fue Luisa María Alcalde, ya ahora es Rosa Isela. Eso significa, pues, que por alguna razón somos las mujeres las que estamos ocupando esa posición. Yo cuando llegué a la Secretaría de Gobernación, lo primero que me dije a mí misma, yo tengo que ver una gobernabilidad y una gobernanza, pero con perspectiva de derechos humanos, porque esa era mi idea, una perspectiva de derechos humanos. Yo venía de la Corte, venía de proteger derechos, de garantizar los derechos humanos, y a eso llegué a tratar de avanzar en un lado de la Secretaría que era poco conocido o poco escudriñado, como es precisamente realizar este tipo de gobernanza, de gobernabilidad con una perspectiva de derechos humanos. La Secretaría de Gobernación se había identificado antes pues como la Secretaría más bien de, digamos, difícil, muy ruda inclusive, y pues todo el mundo cuando tenía algo que ver con la Secretaría de Gobernación pues realmente estaba muy preocupada, cualquier gente que llegaba ahí. Yo no, yo al contrario, cambié la visión, creo que esa visión ya permanece. Yo creo que Luisa María Alcalde ha hecho un gran papel también en esa visión de gobernabilidad y gobernanza con perspectiva de derechos humanos, y yo creo que Rosa Isela va a hacer exactamente lo mismo porque lo hizo en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Además, es una mujer muy firme, pero es una mujer muy accesible y es una mujer que tiene realmente mucha experiencia como funcionaria pública. Yo le apuesto a que va a ser una gran secretaria de Gobernación y le apuesto también y le deseo también mucho éxito en esta difícil, porque sin duda alguna, de verdad, créeme que es muy difícil ser secretaria de Gobernación. Tienes la política interior en tus manos y tienes que tener una relación pues con todos los actores, obviamente con los partidos políticos, con los dirigentes de sus partidos, con el Congreso, con los congresos locales también. Tienes que tener una relación con líderes sindicales, con toda la problemática que se va presentando en el país día a día, y eso no es fácil. No es fácil, pero creo que Rosa Isela lo va a hacer muy bien. ¿Cuáles son los retos que tú prevés
que le puedes compartir con estas experiencias, estos aprendizajes, que efectivamente ella pues ya ha desarrollado el conocimiento, la práctica, el día a día con este ejercicio que hacen con el presidente durante la mañanera? Ella sabe cuáles son esos retos, pero que nos pudieras abrir los ojos sobre la perspectiva y lo que viene. Mira, yo creo que yo lo que le diría, que ella también tiene un gran manejo en esto, es que la realidad hay que, entre otras cosas, hay que dialogar mucho. Hay que dialogar con quienes se manifiestan, por ejemplo, que frecuentemente tienes manifestaciones en la Secretaría, tienes que dialogar con ellas y tienes que prevenir el conflicto. Es decir, tienes que prevenir muchas situaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, en una ocasión que yo había ya tomado la decisión de reincorporarme al Senado de la República. Esto fue prácticamente en un fin de semana, precisamente porque se iba a elegir a la presidencia del Senado en ese fin de semana, y entonces yo le presenté al presidente, ya por supuesto platicado con él, la renuncia para incorporarme al Senado, y curiosamente, no por nada, pero ese mismo fin de semana, cuando él llegó creo que fue a Chiapas, los maestros lo bloquearon totalmente y no pudo llegar a su conferencia matutina, y ahí me di cuenta de que sí habíamos hecho un gran trabajo en el sentido de que nosotros platicábamos con toda la gente donde iba el presidente, le pedíamos incluso autorización, por ejemplo, para poder transitar en alguna de las calles. Le decíamos a la gente, mira, vamos a tener que cerrar tu calle durante unas 2 horas, hora y media, danos permiso de pasar o darnos permiso de ver aquí cómo va a estar la situación para que el señor presidente pueda pasar. En fin, hacíamos un trabajo previo muy importante, pero con diálogo, con toda la gente, con diálogo permanente. Y claro, hay cosas, y tú lo sabes muy bien, que no se pueden decir porque pues estas situaciones de la situación de diálogo, pues a veces es un poco complicado darlo a conocer, pero la verdad de las cosas es que cuando menos en mi gestión yo estoy muy tranquila de que se siguieron protocolos, inclusive protocolos para atender las manifestaciones, para atender a los actores políticos, y en realidad hoy en día inclusive me encuentro a embajadores o a representantes de organismos internacionales como ACNUR o como el representante de la ONU o de la Unión Europea, que recuerdan mucho cómo estuvimos dialogando y cómo tratamos las cosas. Pero tienes una cantidad de trabajo enorme. La Secretaría de Gobernación es extenuante. Yo sí te puedo decir eso, es extenuante. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás con el pulso del país, viendo cómo se desarrollan todos los acontecimientos. Te puedo decir, por ejemplo, que en alguna ocasión yo llegaba a mi casa sumamente ya cansada, y para levantarme a las 4:30 de la mañana y estar en la conferencia de prensa y en la reunión de seguridad de las 5:30. Qué trote, sí. Durante 3 años. Y en ese momento llegué yo a mi casa y entonces me llama, por ejemplo, el gobernador de Querétaro y me dice, secretaria, se acaba de derrumbar un avión, un helicóptero de la Marina que estaba precisamente apagando los incendios, pero se derrumbó, pues yo creo que por falta de pericia del piloto para poder hacer estas cuestiones de controlar los incendios y de apagar los incendios, ¿verdad? Y así era todo el tiempo eran situaciones pues que tú tenías que atender de inmediato. No se podía, el pulso del país es minuto a minuto, bueno, más bien instante a instante casi, y es algo que hay que atender. Entonces, yo creo que ya está muy capacitada para lo que va a enfrentar, y me da muchísimo gusto que ella, que tiene una gran experiencia y capacidad, vaya a ocupar este puesto tan importante. Cuando hablamos de gobernabilidad, de paz, de pacificación, con los retos en materia de seguridad que el México de hoy enfrenta, cuando la Guardia Nacional va a quedar bajo el control de la Sedena, cuando también se incorpora Omar García Harfuch,
pues hay mucho en juego, pero con gente que, hasta donde conocemos hoy el gabinete, pues está preparada y ya han trabajado de manera conjunta y parece que hay un buen trabajo en conjunto. En este sentido, ¿cuáles son esta ruta crítica en los próximos 6 gobiernos para retomar el control del territorio, para frenar el narcotráfico, etcétera? Mira, pues que es un reto enorme, ¿no? Pero Sí. déjame decirte algo, es el mayor de los retos, yo creo que va a enfrentar el gobierno de Claudia, o uno de los mayores del mayor reto que va a enfrentar. Pero tiene a Omar y a Rosa Isela. ¿Qué te estoy diciendo con Omar? Omar tuvo un desempeño aquí en la Ciudad de México muy positivo para la reducción del crimen, y lo que ha dicho la doctora, que creo que es una palabra clave: cero impunidad. Es decir, ¿por qué se cometen los delitos? Porque hay impunidad. Y si nosotros empezamos realmente a hacer las investigaciones, bueno, desde el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, eso es importante, ya lo dijo Mar García Harfuch, que teníamos que tener ya una nueva idea de cómo fortalecer a nivel municipal las policías, a nivel estatal, y esto realmente, fíjate que es una planeación que le dio mucho resultado a Omar cuando estuvo como secretario de Seguridad aquí en la Ciudad de México. Por ejemplo, el hecho de que hay temas que el crimen organizado pues ni siquiera se le ocurre proporcionales, ¿no?, a los policías municipales, que en muchas ocasiones pues les dan ciertas cuotas para que no los persigan, o ciertas prebendas del crimen para que estén de su lado. Pero si tú, por ejemplo, haces una política de Estado en donde fortaleces a las policías municipales, dándoles becas para sus hijos, créditos para tener una casa, seguro de gastos médicos, seguro de vida, una seguridad para su familia, una buena remuneración en sus prestaciones, en fin, cuando tú ya estas cosas no las puede dar el crimen. Imagínate el crimen dando un seguro de gastos médicos mayores, o un seguro de vida, o becas para los hijos, o créditos para la vivienda de un policía. Y entonces yo creo que con esto, como lo hizo Omar aquí en la Ciudad de México, puedes ir realmente desarticulando esta complicidad entre las policías municipales, sobre todo municipales, y el crimen. Entonces vas avanzando y tienes que tener mucha articulación, y la Secretaría de Gobernación es muy importante en esta articulación, en esta gobernabilidad y en esta estrategia para combatir el narcotráfico. Por supuesto que también están los ministerios públicos, las investigaciones que tienen que hacer el Ministerio Público, y posteriormente la judicialización de las carpetas para llevarlas a los jueces, que los jueces también tienen que tener un compromiso para que tengamos una paz social y una cero impunidad. Es bien interesante la construcción de la paz social con cero impunidad, con un cambio en la perspectiva, en el modelo de gobierno de décadas, que no dio resultado en su totalidad con gobiernos del PRI, con gobiernos del PAN, pero que hoy poco a poco se tiene que ir reconstruyendo. ¿Qué otros elementos faltan precisamente para lograr acercarnos hacia la pacificación? Porque toca muchos temas, es muy transversal. Mira, fíjate que uno de los temas que no se ha dicho mucho, por ejemplo, es que en lugar de que los jovencitos, y sobre todo los adolescentes puedan ser cooptados por el crimen, pues les das alternativas en temas como la música, la literatura, el teatro, el deporte, en fin. Entonces tú los vas sacando de la tentación de tener un dinero fácil, porque el crimen pues lo que hace es cooptarlos a través de dádivas y de dinero fácil para estos jóvenes, para estos adolescentes. Y si tú vas construyendo la paz desde la comunidad, desde la familia, y mira, yo creo que algo muy importante que ha dado resultado y que hemos hecho desde la Secretaría de Gobernación, lo empezamos, y con mujeres constructoras de paz. Nosotros empezamos a capacitar a muchas mujeres en las comunidades para que fueran así, tal cual, mujeres constructoras de paz. Y creo que todo esto va abonando
La educación es también un tema muy importante, pero va abonando a que nosotros podamos rehacer el tejido social, porque lo grave aquí, de verdad, y me da mucha pena decirlo, pero la descomposición del tejido social fue uno de los graves y grandes problemas que tuvimos en esta cooptación de el crimen para los jovencitos y para los adolescentes. Te agradecemos muchísimo, Olga Sánchez Cordero, como siempre, la explicación, que nos amplíes la visión sobre lo que viene y los retos que enfrentamos como mexicanos. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ti, de verdad, y gracias por la oportunidad. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.